El ser humano es un animal migratorio. De esta forma conquistamos el mundo y nos conquistamos entre nosotros. Nos vimos obligados a movernos debido a muchas causas y situaciones. ¿Cómo se dieron estos procesos migratorios en nuestra historia? ¿Y hacia dónde nos llevarán? Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer capítulo del Horizonte Cultural. En este capítulo vamos a hablar de las migraciones de los seres humanos, desde sus comienzos hasta el día de hoy. Espero que lo disfruten, empecemos. Homo sapiens. Como animales que somos, nunca hemos dejado de movernos. Está en nuestra naturaleza y diferentes causas nos han motivado a hacerlo, como inclemencias del tiempo, la necesidad de escondernos, glaciaciones, la persecución de animales o simplemente para adentrarnos en lo desconocido. Pero ¿dónde fueron nuestros primeros pasos? Todo partió en África, el continente madre. 70.000 años atrás eran tiempos difíciles, eras de glaciación. Comenzamos a movernos. Salimos de África hace unos 60.000 años y nos adentramos en Australia. Luego, una segunda ola de movimiento nos llevaron a alcanzar el Medio Oriente y Asia. Y más tarde partiríamos hacia Europa, encontrándonos cara a cara con otros seres humanos como el Neandertal. Y así, en la última era de hielo, iniciada hace unos 25.000 años, el Homo sapiens cruzó a través del estrecho de Bering hacia las Américas, hace unos 15.000 años, hasta alcanzar finalmente nuestra Tierra del Fuego. El ser humano conquistaba el mundo, pero cada migración tiene sus consecuencias. Como se menciona en el libro De animales a dioses de Yuval Noah Harari, la primera oleada de colonización de los sapiens fue uno de los desastres ecológicos mayores y más céleres que acaeció en el reino animal. El paso del ser humano extinguió a un gran número de especies, especialmente la megafauna. Y no solo eso, aún no se descarta que la extinción del Neandertal haya sido provocada también por los sapiens, en lo que sería el primer genocidio de la historia. Con la revolución agrícola nos hicimos sedentarios. Ya no nos parecía tan necesario migrar, ya que nuestra comida, refugio y necesidades emocionales y espirituales estaban cubiertas. De esta forma, y debido a que en el mundo había una población muy inferior a la de la actualidad, tal vez muchos asentamientos y tribus vivieron en paz, sin mayores preocupaciones, hasta que llegaron las grandes civilizaciones, como Mesopotamia, Atenas, Egipto, la India, Roma y China. Comenzarían las nuevas conquistas y las migraciones tomaron un nuevo camino, relacionado a las expansiones territoriales. Los pequeños pueblos debieron escapar, someterse a la esclavitud o morir. Fueron muchas las civilizaciones e imperios que dominaron temporalmente, como el Sacro Imperio Romano, que dominó todos los territorios del Mediterráneo, hasta el Reino Unido. Macedonia, con Alejandro Magno, uno de los mayores conquistadores de la historia. Los hunos, con Atila. Los vikingos, los primeros europeos en alcanzar el continente americano, el año 999. El imperio mongol, con Gengis Khan a la cabeza, el segundo mayor imperio de la historia en términos de superficie. Y las dos grandes conquistas de la Edad Media, la de los bárbaros, quienes derrotaron al Imperio Romano de Occidente, y la expansión musulmana y turcos otomanos, quienes derrotaron al Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino. A partir de la Edad Moderna se vivirían tres grandes olas de migración. La primera ocurrió entre los siglos XVI y XIX, en la época del comercio de esclavos desde África hacia América. Hoy en día se estima que entre 10 y 20 millones de personas fueron llevadas al Nuevo Mundo a lo largo de estos siglos. Esta migración respondió a necesidades de varios grupos: los traficantes de esclavos, los dueños de plantaciones de América y los caciques africanos que vendían a los esclavos. Para los migrantes, la migración era totalmente obligatoria y nunca respondió a sus propios deseos. Más adelante se viviría otro tipo de migración. Cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos en el año 1865, muchas personas negras migraron hacia el norte, hacia los Estados Confederados. No todas las migraciones son entre países diferentes. La segunda ola de migraciones fue en la segunda mitad del siglo XIX y a principios del siglo XX, la gran emigración procedente de Europa Occidental a América, hacia Argentina, Brasil, Canadá y especialmente Estados Unidos, que durante este periodo absorbió el 64% de la emigración. Uno podría preguntarse por qué se dio este fenómeno, pues Europa, después de la Revolución Industrial, se encontraba en un gran desarrollo tecnológico, innovaciones, carreteras.
El Reino Unido era la primera potencia mundial, especialmente naval, y un cuarto de los migrantes procedieron del Reino Unido. Y es que si bien los países se desarrollaban vertiginosamente, la gente no lo hacía. Debieron migrar a las ciudades a someterse a las grandes fábricas y muchos vivían en condiciones miserables. Era un largo camino hacia América, el propio viaje era un peligro, te separabas de tu familia y lo que te esperaba era todo un misterio. Pero no hay gatos en América y las calles de queso son. Pero no hay gatos en América, adiós preocupación. esta película, An American Tale, retrata muy bien lo que se vivía en ese entonces. Estados Unidos se exponía como la tierra prometida, donde había oportunidades y se vivía con los mayores estándares del mundo. Había democracia, libertad, se podía obtener muchos bienes materiales y la gente podía realizarse en todo sentido. De esta forma, la gente ilusionada y cautivada por el American Way of Life cruzó el océano hacia un país desconocido. Llegó gente de Italia, Alemania, Suecia y muchos otros lugares donde estaban acostumbrados a trabajar en los campos, y cuando llegaron tuvieron que contentarse con trabajos deficientes y al residir en barrios abarrotados de otros extranjeros, sumidos en una pobreza incluso más precaria que la ya conocida, y se vieron desacreditados y marginados por sus diferencias raciales y culturales. A fines del siglo XIX, los países continuaban repartiéndose África, lo que, entre otras cosas, aumentó la tensión y desató la Primera Guerra Mundial, y luego por otras causas vendría la Segunda. Al término de estas guerras, el mapa ya era muy diferente. Nuevos países nacían y comenzaría la tercera ola de migraciones. La Segunda Guerra Mundial dejó estragos. Muchas personas y familias quedaron sin hogar en países extranjeros y separadas de sus familias tras la fragmentación de sus países. Nacía un nuevo término, refugiado, que hace alusión a una persona refugiada en un país extranjero a causa de una guerra o por sus ideas políticas o religiosas. Un ejemplo son los judíos. La ONU reconoció la formación del Estado de Israel en territorio palestino y decide la partición del país en dos, un Estado judío y uno árabe. La migración a Tierra Santa es la aspiración eterna de los judíos, quienes han sido expulsados y dominados innumerables veces en su historia. La ideología sionista es establecer el Estado de Israel, una patria independiente para los judíos. Muchos han intentado migrar, frenado por innumerables razones, entre ellas la conquista de los otomanos en la Edad Media, por ejemplo. Después de las guerras, muchos judíos emigraron a Palestina, escapando del Holocausto y también por su causa religiosa. Lo cierto es que después de la Segunda Guerra Mundial, 50 millones de europeos fueron deportados, exiliados, expulsados u obligados a emigrar. Y estas migraciones se dieron en todo el mundo, Estados Unidos, Australia, América del Sur y también Europa. Así pasaron los siglos y las innumerables conquistas, guerras y migraciones del ser humano. Después de la tercera ola, por supuesto que han continuado, pero algo que las diferencia de las migraciones antiguas es que ahora existen fronteras. Antes era muy común ver migrantes indocumentados, ahora es de los principales obstáculos. Sin embargo, y como les mencioné, las migraciones continuaron. China, el gigante asiático, tiene más de 1.300 millones de habitantes y es natural que migren tanto hacia afuera como hacia adentro del país. La guerra de Siria, que explotó el año 2011, se convirtió en un verdadero éxodo. Es la ola de asilados y refugiados más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Y en América Latina, por supuesto, Honduras y Nicaragua por la violencia y malas condiciones, el caso conocido de Haití por el terremoto del año 2010, caso conocido también en Cuba por conflictos políticos, de Uruguay a Argentina y Chile, por supuesto, principalmente desde Perú, Colombia y Venezuela. Es un caso especial, de las mayores migraciones del último tiempo, también por conflictos políticos. Han debido migrar a Colombia, Perú, Estados Unidos, Argentina, Chile, Ecuador, Brasil, México y España principalmente. Así, hemos visto que las migraciones responden a diferentes causas, forzadas por la guerra, conflictos políticos, persecuciones, terrorismo, pobreza y hambre y desastres naturales. Pero hace unos 200 años también existen migraciones voluntarias, que también se relacionan a la búsqueda de oportunidades, pero también de tranquilidad y felicidad, como razones académicas, familiares o laborales. Veamos un ejemplo de migrantes que se trasladan desde México a Estados Unidos. Cuando migra una persona profesional o calificada, el país que le recibe, en este caso Estados Unidos, se ahorra los gastos de educación y se beneficia de los trabajos y servicios profesionales, además del pago de impuestos y del consumo. El 60% del destino de los migrantes son países desarrollados. En el caso de personas no calificadas, se les emplea en general como mano de obra barata. Los migrantes se benefician pues consiguen una mejor fuente de ingresos y al mismo tiempo envían remesas a sus familias, por lo que los beneficios del país receptor son más limitados. Sin embargo, se ha visto que la mayor parte de la población migrante es gente joven, entre 20 a 40 años,
De esta forma, la migración aporta rejuvenecimiento de la fuerza laboral, aumento de la productividad y en el consumo. Un estudio de JP Morgan reveló que si Estados Unidos bloquea por completo la inmigración, su crecimiento económico anual se reduciría en un 0,3%. Una política migratoria bien organizada que se dedique a recibir, preparar y educar a los migrantes traería muchos beneficios a la economía receptora, considerando también que muchos de ellos han arriesgado su vida intentando encontrar un futuro mejor. Además del aumento en el dinamismo económico, la migración también aporta variabilidad genética y enriquecimiento cultural, entre otros. Estudios de hace un par de años mostraban que habría alrededor de 272 millones de migrantes internacionales. 48% serían mujeres, 12% niños y del total 20,4 millones serían refugiados. En el caso de Chile existirían 1,6 millones de migrantes en total, lo que corresponde a un 8,6% de la población, y las proyecciones muestran que la migración continuará aumentando. Pero más allá de las cifras, ¿cuál es la situación de Chile? Esta semana despegó el primer vuelo de las Fuerzas Aéreas chilenas con casi 100 migrantes, la mayoría venezolanos, expulsados del país. ¿Qué está sucediendo en Chile y por qué se expulsa a estos migrantes ahora en plena crisis de la pandemia? El gobierno promulgará la nueva ley migratoria que, según reconocen en el Ejecutivo, tiene entre sus principales novedades hacer más ágiles las expulsiones de ciudadanos extranjeros que ingresen de manera irregular a Chile. La situación en el norte de nuestro país es crítica, la peor crisis migratoria en muchos años. Cientos de personas entrando por pasos no habilitados, llevan semanas caminando, dejan todo atrás y parten con un par de maletas y su familia. Al mismo tiempo se han visto conflictos entre migrantes y chilenos. Yo soy adulto mayor, ¿con qué voy a vivir yo? Estoy sin comer, ¿qué voy a hacer yo ahora? Chile ha sido blanco de críticas internacionales al no ratificar el Pacto Mundial sobre Inmigración y se le critica que no ha manejado bien el proceso. Los migrantes, en particular los que están en una situación irregular, suelen vivir y trabajar clandestinamente, con miedo a quejarse, se ven privados de derechos y libertades y son mucho más vulnerables que el resto de la población a la discriminación, la explotación y la marginación. Esta situación se vive en todo el planeta, millones y millones de personas intentando encontrar su lugar en este mundo. Muchas personas y muchos gobiernos dedican una gran cantidad de recursos a la restricción de la migración. El clima político se ha inclinado hacia la anti-inmigración y la figura del inmigrante es cada vez más despreciada por los medios de comunicación, los dirigentes políticos y muchos intelectuales. Sin embargo, cabe recordar que todo grupo humano o somos inmigrantes o somos descendientes de inmigrantes, y negar la validez de la migración es negar la naturaleza misma de ser humano. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Nuestra naturaleza migratoria nos llevó a alcanzar la luna y hemos seguido rompiendo fronteras. Tal vez llegue el día que desarrollemos la tecnología suficiente para alcanzar nuevos horizontes, inimaginables. Si sucede eso y nos encontramos cara a cara con seres extraños, desconocidos y tal vez más desarrollados y poderosos, ¿cómo nos gustaría ser recibidos? Bueno, gente, ese fue el tercer capítulo, espero que les haya gustado. Y bueno, un tema complejo, es cierto, la migración. Imagínense un día tienen que escapar de su casa por cosas de la vida, ir a otro país, llegar a una cultura diferente, una lengua diferente. Muy complejo. Les dejo con esta reflexión. Bueno, nos vemos en el próximo. Chao.